El estudio que empezamos es sobre la liberación. Y para comprender la liberación tenemos que comprender también un poco sobre los demonios, sobre el tema de los demonios, de dónde surge el enemigo de nuestras almas, cómo es, por qué, ¿vale? Porque si conocemos al enemigo, conoceremos también cómo podemos ser liberados y cómo podemos no dejarnos engañar por el enemigo, cómo podemos actuar para ser liberados y luego para vivir en libertad. Hay un problema muy común cuando se libera a una persona y es que luego no sabe vivir en la libertad que Dios nos ha dado. Es como ese pajarito que le abre la jaula y le abre la jaula y lo deja fuera en la calle y se muere porque no sabe vivir fuera de la jaula, ¿vale? Entonces es muy importante que las puertas de la cárcel sean abiertas, pero que nosotros como seres vivos y libertados de la esclavitud y del pecado y de las cadenas del enemigo, que aprendamos a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que vamos a empezar con el estudio. Es el estudio de liberación. Verán ahí que es un seminario, es algo que ya estuvimos, algunos de nosotros hemos dado hace mucho tiempo. Y así que a algunos nos va a servir de repaso y a otros va a servir para aprender. Vamos a la página número 1. ¿Vale? Ahí tienen, es una nota complementaria a un libro. El origen de Satanás. ¿De dónde surge el de Satanás? El querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios compitiendo con él y volviéndose de este modo un adversario suyo. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Tanto en Isaías 14, del versículo 12 al 15, como en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 17, se refieren al ascenso y caída de Satanás. Esos son los dos pasajes bíblicos que hablan específicamente de cómo fue creado Satanás. En este caso no era Satanás, lo vamos a ver, era un querubín, era como en la jerarquía de los ángeles, era uno de los mayores. Y, y, y luego veremos también cómo cayó y por qué y entonces qué fue lo que hizo que se convirtiera en Satanás, en el diablo. Como leeremos un poquito después, el primer pasaje hace énfasis en cómo Satanás infringió la autoridad de Dios, mientras que el segundo pone de relieve su transgresión de la santidad de Dios. Vamos a leer. Vamos a leer en Isaías, capítulo 14. Cuando leemos Isaías capítulo 14, casi todo el capítulo está hablando de el rey de Ciro, el rey de Babilonia, ¿vale? Isaías capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 1 para que entremos un poquito en contexto. Eh, Quiero recordar que esta es una palabra profética que es sobre un rey de Babilonia. No es
sobre otra cosa, es sobre el rey de Babilonia, pero luego entra en un texto, en un contexto que está describiendo a Satanás, literalmente. Y también pasa lo mismo con Ezequiel. Y dice así: porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros. 14:1 estamos. Isaías 14:1. Y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán de los que los oprimieron. Versículo 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cedro de los señores, el que hería a los pueblos con furor y con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en su venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones, y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Está hablando del rey de Babilonia, pero ya empezamos a ver matices que lo podemos encontrar en el diablo. Dice que perseguía a todas las naciones con crueldad. ¿Y el diablo no hace eso? ¿Verdad? El diablo también hace eso. Dice, en el 11 dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Y ahora vamos a ver, a continuación veremos también sobre la soberbia y ese sonido de las arpas también. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Vemos aquí características que son muy específicas y muy distinguidas del diablo, ¿vale? Y vamos a notar algo aquí que va a ser interesante. En el versículo 12 dice: oh lucero, hijo de la mañana. Ese es el nombre que Satanás tenía antes de llamarse Satanás. Es el nombre que Dios le puso.
lucero, que también se traduce en ocasiones como luz bel, que es luz bella. Dios no le puso un nombre terrorífico, Dios le puso un nombre hermoso, precioso, luz bella. Y en Ezequiel veremos por qué. ¿Por qué ese nombre tan precioso? Dice, versículo 13, tú decías en tu corazón. ¿Tú qué decías en tu corazón? ¿Qué decía en su corazón? ¿Alguien que me lo diga? Espera. ¿Subiré a lo alto a dónde? ¿Al cielo? Y levantaré mi trono allí, ¿no? Vale. En un monte, ¿no? Vale, pues ahí hay un monte y ahí pone su trono. Bueno, ese es el trono. Y este es el monte. Subiré lo alto, al cielo, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. ¿Vale? El norte. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? En el siguiente versículo. Sigue él hablando. Uh-huh. Y a continuación. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Hemos dibujado esto para que veamos el contraste. Él quería subir allí, al cielo, junto a las estrellas de Dios, sobre el monte del testimonio, poner su trono a los lados del norte y ser semejante al Altísimo. Pero dice que entonces fue derribado al abismo, a los lados del abismo. Vamos a continuar. Ezequiel capítulo 28. Capítulo 28. En esta ocasión es una palabra profética sobre el rey de Tiro. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 en adelante. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, y de ónice, de zafiro, carbrunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti.
18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es una profecía sobre el rey de Tiro, pero también vemos aquí cómo llega un momento que esa palabra profética la encamina y está describiendo la creación de Satanás y lo que aconteció con él. ¿Sí? Entonces vemos que él era el sello de la perfección. Cuando fue creado, en el versículo 12, dice que era el sello de la perfección. Vamos a dibujar aquí un sello, así. Este se ve poco. Bueno. Un sello de la perfección. Y dice que estuvo en Edén. Y dice que lo puso también en el monte de Dios. ¿Lo hemos leído? Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y dice que lo hizo con piedras preciosas, de todos los colorines. Lo puso de todos los colores. Le puso de todos los colores, un montón de cosas. Él no era un sello, ¿sí? Él era un querubín protector, pero dice que era tan perfecto que era como el sello de la creación, de la sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando haces un pastel bien bonito, bien hermoso y luego coges y le pones la guinda, ahí está, la guinda del pastel, la última decoración, lo que faltaba para decir, ahora el pastel está completo, está perfecto. De alguna manera está diciendo eso, está diciendo que el lucero, el hijo de la mañana, era la perfecta creación de Dios, ya lo que faltaba para decir todo está perfecto, todo está completo, allí en el cielo. Y dice que para ese momento, pues que lo vistió de todo, lo vistió de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, lo vistió de piedras preciosas, era hermosísimo. Y dice que crea tambores y flautas para el día de su creación. Y le dice que es un querubín grande, protector, y que lo puso en el santo monte de Dios. O sea que no lo puso entre medias ni en cualquier lugar, sino que lo puso aquí. Lo puso en el monte de Dios, pero no en el trono. Lo puso en el monte. Y allí estuvo en medio de piedras de fuego, que era perfecto, y era perfecto desde que fue creado hasta que se halló en él maldad. Y ahora aquí hay una pregunta interesante. ¿Se puede pecar en el cielo? ¿Se puede pecar en el cielo? ¿De dónde colocó Dios a Satanás? ¿No colocó Dios al lucero en el cielo, donde estaban todos los ángeles? ¿Y no pecó el lucero Satanás? ¿No pecó estando en el cielo? ¿Y un tercio de todos los ángeles del ejército del cielo no pecó estando allí en el cielo? Así que en el cielo se puede pecar porque, como decía José María,
aun los ángeles tienen el libre albedrío. Todos. Dios nos ha creado a todos con libre albedrío. Ahora, una diferencia que hay con nosotros es que cuando nosotros lleguemos allá, realmente ya no nos va a quedar ganas de pecar. Ya decimos, ya hemos pecado mucho ahí en la tierra y valoraremos lo que es una salvación tan grande. ¿Vale? Lo que en Hebreos dice, ¿dónde quedaremos si menospreciamos una salvación tan grande? Entonces, nosotros no la menospreciaremos, sino que la valoraremos. Valoraremos lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿se puede pecar en el cielo? Sí, pero va a ser que nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, va a ser difícil que decidamos pecar una vez que estemos allí, conociendo la gloria del Señor. Si ahora que lo vemos oscuramente, que lo seguimos por fe y lo amamos sin haberlo visto, perseveramos, ¿cuánto más el día que lo veamos cara a cara? El día que lo veamos cara a cara, pues quedaremos impregnados de su hermosura, quedaremos anonadados. Wow, qué cosa más maravillosa, ¿no? El Señor. Y aquí hay algo muy interesante. Dice que a causa de la multitud de sus contrataciones fue lleno de iniquidad y pecó. En el 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. O sea que, como estamos leyendo aquí en el estudio, hay dos maneras de pecar contra Dios. Una es infringir la autoridad y lo otro es transgredir la santidad. Y la diferencia está en la rebelión, la rebeldía. Quiso ser como Dios. Se enalteció su corazón, quiso ser como Dios y se rebeló contra Dios. La mayoría de los pecados que las personas cometen, el origen es ese, la de rebeldía contra Dios. Estar enaltecidos en nuestros corazones y rebelarnos contra Dios. La mayoría de las veces, todos los pecados, como hablábamos el otro día, el amor a Dios y el amor al prójimo. Todos los pecados parten de ahí. Cuando falta el amor a Dios y falta el amor al prójimo, pecado por todos los lados. Y en este caso pasa lo mismo. Faltó al amor a Dios y entonces él mismo se enalteció porque se vio muy hermoso, se vio muy sabio. Uy, cuánto sé yo. Uy, qué guapo que soy. Soy más hermoso que todos. Tengo un montón de seguidores. Más que los famosos de los Instagram, de los YouTube y todo esto. Me siguen, tengo un montón de seguidores. Soy guapo, soy hermoso. Yo sé mucho. Y me voy a subir en el monte de Dios y voy a hacer mi trono. Y seré igual a Dios. Desobediencia y rebeldía contra Dios. La mayoría de los pecados parten de ahí. ¿Por qué dice que, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste? Contrataciones son negocios, hacer contratos. ¿Desde cuándo es ilícito hacer negocios y hacer contratos? Lo que está diciendo es que él quiere ser como Dios, pero necesita seguidores. De hecho, hay 1/3 de los ángeles que le siguieron a él. Y ese 1/3 de los ángeles que le siguieron a él son los demonios. Son los ángeles caídos. Entonces, ¿qué era lo que hacía con esta gente? Con aquellos ángeles. Si tú me sigues, si tú te vienes conmigo, entonces yo te haré mi ministro al lado mío, pondré primer ministro, segundo ministro, tercer ministro,
Cosas así, ¿vale? Me invento los nombres. Me invento los nombres. Le está diciendo, si tú te vienes conmigo, yo voy a hacer de ti, te voy a poner en este sitio, te voy a poner en el otro, porque tú mereces más, pero no te lo están reconociendo, no te lo están dando. Entonces tú vente conmigo que yo te voy a dar. Esas son las contrataciones. Esas son las contrataciones que hacía el diablo. Porque ¿qué otra cosa necesitaba él? En el cielo no se mueve el dinero. En el cielo no se mueve el dinero. Entonces era lo que él necesitaba, era seguidores para ser igual que Dios. Gente que le adorara. ¿Cuál es una de las tentaciones que Satanás le hace a Jesús? Vamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y versículo 5, 6, 7 y 8. Dice así. Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos una de las contrataciones que hace el diablo, y lo estaba intentando con el mismo Señor Jesucristo. Si tú me sigues, si tú me adoras, si tú te adoras y te inclinas delante de mí, entonces yo te daré todo esto. No puede ser semejante al Altísimo si no tiene gente que le adore, si no tiene seguidores que hagan lo que Él quiera y si no tiene nadie que haga lo que hacen con el Señor, que es servirle, seguirle, adorarle y amarlo. Y eso es lo que Él buscaba, adoración, gente que le siga. ¿Vale? Continuamos. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que ofender su santidad. Todo es pecado, ¿sí? Todo es pecado y el pecado es feo, es muy feo. No estamos hablando que una cosa sea más permisiva que la otra, estamos hablando de que así como todas nuestras acciones, unas son más graves que otras, aquí vemos esto también. Dice que ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que ofender la santidad. ¿Se acuerdan en Apocalipsis, capítulo 5? Papelito. Juan está en el Espíritu y del versículo 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice así, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que aquí vemos una escena. Juan está ahí viendo una escena y aparece un ángel y dice: ¿quién es digno de abrir los 7, de tomar el libro? ¿Y quién es digno de abrirlo? ¿Y quién es digno de mirarlo? No hay nadie digno. No hay nadie digno. Dice: pero ha vencido uno, el león de la tribu de Judá. Y está hablando del Señor Jesucristo. Cuando habla aquí dice: y miré y vi en medio del trono, y dice que vio un cordero puesto de pie, pero que estaba como inmolado, sacrificado. ¿Quién es ese? Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan está viendo una figura de Jesús que murió porque fue sacrificado, murió en la cruz del Calvario, pero ha resucitado, está vivo, está en pie. Y lo tremendo y lo maravilloso aquí es que dice: ¿quién es digno? No hay nadie en el cielo que sea digno de abrir un libro. Ese libro, nadie en el cielo es digno de tomarlo, de mirarlo, ni de abrirlo. Nadie. ¿De qué está hablando? Está hablando de la santidad. En Isaías, el profeta Isaías tiene una revelación de la gloria de Dios. ¿Lo miramos en un momento? Vámonos a Isaías. Vamos a darle aquí. Isaías, de los primeros capítulos. Ay, qué pena. Qué pena. Capítulo 6. Isaías capítulo 6. Visión y llamamiento de Isaías. Versículo 1 en adelante. En el año que murió el rey Uzías, ¿lo tenemos todos? En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo por encima. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mientras estaba leyendo esto me estaba acordando de que también en Apocalipsis, vamos a otra vez para allá, en Apocalipsis hay un párrafo que se titula La adoración celestial. No lo encuentro ahora mismo,
Pero quiero recordar que había también en Apocalipsis un párrafo, aquí, mira, aquí en el capítulo 4, estaba yo buscando más adelante. En el versículo 8 dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. O sea que en el cielo al Señor lo adoran y lo aclaman diciéndole, Santo, Santo, Santo. ¿Quién es el único santo? El único que es santo es el Señor. Aun los ángeles, los serafines, los querubines y todo lo creado que hay en los cielos y en la tierra reconoce que el único que es santo es el Señor. Así que, aun los ángeles en el cielo tienen sus más, sus menos, en alguna medida ellos reconocen que no son dignos de estar delante del Santo. ¿Por qué se tapan los querubines que hemos leído en Isaías? Se tapan el cuerpo y se tapan el rostro. Y están volando por encima del trono de Dios. Por aquí están los querubines, por aquí, volando por encima del trono de Dios. La pregunta es, ¿quién es digno de estar por encima de Dios? Nadie es digno de estar por encima del Señor. Por eso ellos se cubren. Dice la palabra, dice, cubrid vuestras vergüenzas, vestíos para que se cubran vuestras vergüenzas, no se descubra la vergüenza de vuestra desnudez. Y entonces los querubines se cubren con las alas para que no se vean sus faltas. Y dice también que cubren sus rostros, porque no son dignos de estar por encima del Señor. El Señor los deja volar por encima, pero ellos reconocen que no son dignos. ¿Quién es digno de abrir ese libro? Nadie. ¿Quién es digno de tomarlo? Nadie. ¿Quién es digno de mirarlo, de mirar en él? Nadie. Solo Dios, un Dios santo, santo, santo. Es santo y vencedor, que venció. Por eso estamos hablando de la diferencia entre la rebelión y la falta a la santidad. La falta a la santidad es grave, pero principalmente se falta a la santidad cuando dejamos que se enaltezca nuestro corazón y entonces decimos, esto lo puedo hacer yo solo. Ya no reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, no reconocemos la necesidad que tenemos de la asistencia de Dios, de que Él nos asista, de que Él nos dirija, de que Él nos mueva, de que Él nos dé la fuerza necesaria, de que Él nos dé la sabiduría necesaria. Cuando decimos, yo esto ya lo sé, sin darnos cuenta nos estamos enalteciendo nuestro corazón. Porque en Dios 2 y 2 no son 4. En Dios Él hace las cosas como quiere, cuando le apetece y de la manera que le apetece. Entonces, nuestra sabiduría, cuando tenemos que andar en los caminos del Señor, pues resulta que nuestra sabiduría no nos sirve de mucho. Necesitamos su sabiduría, su gracia, que continuamente nos esté dirigiendo. Puesto que el pecado, hablando de la rebelión, se comete en la esfera de la conducta o lo que es la santidad, se perdona con más facilidad. No estamos diciendo que no necesite perdón, sí necesita perdón, es pecado, es feo, es malo, ¿sí? Pero lo que es el tema de la conducta, en este caso de la santidad, se perdona con más facilidad, pues está en cuestión de principio. Fue el intento de Satanás de poner su trono sobre el trono de Dios lo que violó la autoridad de Dios. Fue el principio de la vanagloria, la exaltación propia. El hecho de pecar no fue
la causa de la caída de Satanás. Ese hecho no fue más que el producto de la rebelión contra la autoridad. Fue la rebelión lo que Dios condenó. Es decir, ¿se acuerdan cuando a Judas dice que toma del pan y entra Satanás en su corazón y que había decidido entregar a Jesús? Cuando la persona o Satanás pone en su corazón ser igual a Dios y rebelarse contra Dios, es que a partir de ahí salen y brotan todos los demás pecados. Eso es lo que estamos hablando. Nadie en el cielo es santo, santo, santo. Los ángeles son santos ángeles de Dios, pero no son santos como el Señor. El Señor es el que nos imparte de su santidad. De su santidad tomamos todos, aun los ángeles. Pero hay unos que deciden servirle al Señor y otros, como el diablo, que decidió rebelarse contra el Señor. Por causa de que él se enalteció en su corazón y decidió rebelarse, es que luego Dios lo arrojó a los lados del abismo. ¿Se entiende? Ok. Pues el estudio hasta aquí.